Amigos televidentes, ya estamos en el segmento La Entrevista de la Semana en Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Y hoy, pues, como siempre, tenemos con nosotros a una persona que es parte ya de este programa. Cada cierto tiempo viene a compartir con nosotros y analizar la realidad política que vive la República Dominicana y, como no, también damos algunos retoques a lo que es la política internacional. Me refiero al politólogo Daniel Pou. Saludo, Pou, bienvenido una vez más a compartir con nosotros. ¿Qué tal se siente? ¿Cómo está la salud? Saludos, don Leandro. Pues yo muy feliz de estar aquí contigo y que voy a poder tener la oportunidad de llevarle algunos mensajes a tu público. Y me siento bien y la salud uno la administra. Ah, qué bueno, qué bueno. Se ve muy saludable. Gracias, gracias. Daniel, el panorama político local luce como recomponerse, según las últimas mediciones de encuestas de cierto prestigio, establece que el Partido Revolucionario Moderno oscila o anda entre un 35 y un 30%. Vemos a una Fuerza del Pueblo que lo reducen de un 27 a un 20, 19.5%, con un empate técnico con el Partido de la Liberación Dominicana, que también anda por los 19 puntos. Realmente lo que más nos llama la atención, aparte de esta baja que ha tenido especialmente la Fuerza del Pueblo y el propio PRM, es el número que establecen estas encuestas, especialmente la Gallup y ACD Media, en el sentido de que cerca del 25% de los encuestados dicen como no simpatizar por ningún partido político. En ese sentido me gustaría, pues, escuchar su opinión. Sí. Mira, voy a empezar tratando de explicar un detalle. La Fuerza del Pueblo creció para el pasado proceso electoral porque los PLDistas le compraron al expresidente Fernández la propuesta de que votando por él se iba a originar una segunda vuelta, hacer una polarización entre PRM y Fuerza del Pueblo, y se iba a generar obligatoriamente una segunda vuelta y luego se iba a hacer una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo. Pero fue la compra de una ilusión, porque ni existían las condiciones en términos objetivos para que eso sucediera. Y lo segundo fue realmente una trampa, un ardid político para drenar el voto del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Resultado, hoy en día los tenemos a la par, porque ese es el tamaño real de ambas organizaciones. Y cuidado sin menos, cuidado sin menos. O sea, ¿usted cree que fácilmente la Fuerza del Pueblo podría estar por debajo del Partido de la Liberación Dominicana? Posiblemente. Pero eso hay que proyectar. Se ha hablado mucho de que la Fuerza del Pueblo tiene una situación, y es que todo se centra en su líder, Leonel Fernández, que cuando tú vas a las provincias, estructuralmente, frente al PLD, está muy, pero muy por debajo. Sí, bueno. Realmente es así. Él es el dueño de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo se creó para convertirse en un vehículo que le sirviera de transporte hasta el Palacio Nacional, porque no había otra razón para fundar la Fuerza del Pueblo. Por tanto que, claro, eso vino con el disgusto del enfrentamiento de las elecciones del 2020, pero la Fuerza del Pueblo es un partido que nace con Leonel y morirá con Leonel, más o menos similar a lo que pasó con el Partido Reformista. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que mientras se hagan en la oposición, haga apuesta para llegar a una segunda vuelta, hacer una gran alianza en segunda vuelta, van a seguir produciéndose saltos al vacío. Sobre todo, hay un tema que hay que tomar en cuenta. Producto de la falta de democracia interna dentro de las organizaciones políticas, ese vínculo, ese anclaje que existía entre sociedad y partidos políticos, ya eso prácticamente se ha desvanecido. Y a la propia Fuerza del Pueblo, a la Fuerza del Pueblo, al PRM y al PLD, lo están sufriendo en carne propia.
Sobre todo que las generaciones nuevas, las generaciones de relevo, no se parecen en nada a las generaciones nuestras, que teníamos anclajes, vínculos políticos, teníamos una vocación. Los jóvenes de ahora no tienen sus expectativas en lo estatal, definitivamente. Lo que se ha acumulado en el país es una gran frustración con relación a la democracia, a la gobernanza, el Estado como generador de capital humano, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y vemos que nosotros crecemos más que Costa Rica, pero Costa Rica ha invertido más en su capital humano que República Dominicana, y hoy en día Costa Rica es uno de los grandes receptores de inversión extranjera en la región. Entre los países que más inversión extranjera han venido recibiendo en los últimos años, Costa Rica la está encabezando, pero ¿por qué? Por su enfoque en la inversión en capital humano. Siguiendo en la parte política, vemos a un partido de la Liberación Dominicana como más estable, más tranquilo y subiendo. La llegada de Gonzalo. Gonzalo realmente ha sido su bujía inspiradora. Sí, es que fíjate, a ver. Porque todo luce indicar de que en una convención o bajo cualquier tipo de modalidad que se establezca, Gonzalo, por lo visto, va a ser el candidato. El PRD tuvo que tomar una decisión penosa en las otras elecciones, cuando postuló este muchacho que era alcalde de Santiago a la presidencia, sí. Una persona que no tenía ni la dimensión ni el alcance para ser un candidato presidencial de un partido que ya había venido con una trayectoria, desde tener como candidato presidencial a Juan Bosch, luego a Leonel Fernández, luego a Danilo Medina, o sea, cuartos bates, ¿verdad? No, sí. voy a valorar sus gestiones, pero bien, entonces llevar a ese muchacho, y claro, hay que saber que eso fue el resultado de una crisis interna. Y un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Frente a un candidato como Luis Abinader, que todas las encuestas le daban por encima del 60%. Que yo le dije a un dirigente del PLD que se enfureció mucho conmigo, digo, si ustedes hubieran tenido un mínimo de decencia, llevan a Domínguez Brito como candidato a la presidencia. Por lo menos le dan la oportunidad de que haya sido candidato. Porque déjeme decirle, vemos que se le va a dificultar mucho a Domínguez Brito ser candidato del PLD. Sí, no, porque es que Domínguez Brito... Está muy detrás. Domínguez Brito no es un político con garras ni a tiempo completo, ese es el tema. En la política tú tienes que estar, si tú quieres llegar a la presidencia, a full time, 24, lo mismo que le pasó a Guillermo Moreno, que por eso la gran frustración de la derrota por la senaduría del Distrito Nacional. Entonces lo de Gonzalo, y más ahora con este no al lugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, más a la visita de la embajadora norteamericana. No, por el lado esos son flecos, lo de la embajadora norteamericana. Gonzalo, aparte de eso, aquí para tú ser candidato, tú tienes que tener anclajes con grupos de poder. Gonzalo sí tiene anclajes con grupos de poder dentro del PLD. Después... a Francisco Javier tiene cierto anclaje, pero Francisco Javier es un armador de campañas, pero no es un buen candidato, porque no todo armador de campaña es un buen candidato. Gonzalo, en su gestión, cuando el COVID-19, que se salía todos los días a las 3 de la mañana a repartir pan, leche, huevo, comida por los barrios, se perfiló como un estereotipo populista, ¿verdad? Pero que le restaba espacio a la distancia que había entre un político y la población. Entonces, eso le construyó una imagen de ser un hombre asequible, de ser una persona que sabe hacia dónde se mueve el pueblo y que es un candidato peligroso para cualquier otro partido que vaya a competir con él. Este otro partido que surge con mucha fuerza y que está en segundo lugar, con un 23-25%, es el partido de las personas que dicen no tener ninguna organización política por el momento.
Sí, ese es el partido que más ha ido creciendo. ¿Por qué este crecimiento? Bueno, porque los partidos no se nutren de la sangre nueva. Aquí tenemos políticos de los años 90 todos los días terciando en elecciones, y hay que comprender que ya han pasado tantas generaciones, señores, son casi 40 años, y esa gente no entiende que hay que retirarse. ¿Cuántas generaciones le han pasado a Leonel Fernández? Ya, a Leonel Fernández, 3 generaciones. 3 generaciones. 3 generaciones. Conectar con esta generación se le hace muy difícil. Sí, no, ya pero él insiste, ¿no? Ya él, claro, porque Leonel Fernández considera que eso de tener un discurso de intelectual, que eso viste mucho, que eso causa admiración. Hay que recordarse que cuando Leonel Fernández se postula a la presidencia en República Dominicana para el año 96, todos los padres dominicanos querían tener un hijo como Leonel Fernández. Hoy tú le preguntas a los padres que si les gustaría tener un hijo del perfil de Leonel Fernández, y dudo que tenga mucha aceptación. Porque el mundo ha ido cambiando la visión. Y la otra cosa, después que usted 3 veces presidente, todo el mundo sabe para lo que usted da. Sí. Entonces, una persona que debió asumir las transformaciones estratégicas sobre un proyecto nación y no lo hizo. Hizo una reforma constitucional, modernizó algunos aspectos del Estado, pero no la visión de país que necesitábamos. 3 oportunidades, señor. En 3 oportunidades y todavía usted dice que hay que darle otra para usted mejorar. No, yo creo que ya, lo que él no hizo en esas 3 oportunidades no lo va a hacer ahora. Porque él es un individuo que él expresa de los grupos que le rodean, de gente mediocre, buscapesos y esas cosas que me rodean en torno al aparato del Estado. Entonces, si tú te sientes en obligación por lealtad de gobernar para esa gente y de cederle una parte importante de tu capital político a esa gente, pues tú nunca vas a hacer lo que debiste hacer. Ya no. Entonces, ahora, ¿qué te digo? Tampoco nosotros podemos caer con la posibilidad de un esquema, de un outsider de ultraderecha como en los demás países de América Latina, porque lo que ha sucedido en República Dominicana ha puesto todo en blanco y negro. Primero, los 3 principales partidos políticos son de derecha, centro derecha, no de extrema derecha, porque ahora hay un fundamentalismo religioso mezclado con política, etcétera, etcétera, que en República Dominicana no creo que tenga mucha cobertura. Lo segundo es que en República Dominicana el modelo político todavía tiene cierta vigencia, a pesar de su desgaste. No, y luego de la decisión que se tomó de la prohibición de las candidaturas independientes sin partido. Bueno, eso está medio corte, porque eso sí podría alterar bastante el escenario político, porque creo que eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero tiene que ser aprobado en el Senado, porque es suprimirle artículos a la ley electoral. Y realmente, yo tenía muchas expectativas de que eso se mantuviera, porque creo que es la única alternativa que tenemos para oxigenar un modelo político desgastado. ¿Por qué? Porque eso iba a crear una rebelión en la granja, como la obra esa. Bueno, todo parece indicar que eso va a tener que esperar, esa parte. Bueno, se fue del PRM o se retiró como su senador el señor Antonio Taveras. Se ha declarado independiente. ¿Qué lectura usted le da a esta decisión? Bueno, Antonio Taveras siempre ha sido independiente. Nunca ha sido del PRM, nunca ha sido, aunque fue en la boleta del PRM. Sí, pero eso no quiere decir que... Incluso las iniciativas del gobierno casi ninguna la apoyó. Sí, yo conozco a Antonio de cuando... ¿Por qué esa posición de él? Él andaba con Minú, Tavares y esa gente, y luego aparece en el PRM y el PRM lo canaliza con una candidatura a la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Y nada, lo que pasa está que esas personas no son políticos orgánicos, son políticos coyunturales. Entonces, si los partidos siguen nutriéndose de esos políticos coyunturales, van a tener muchos fiascos y muchas frustraciones acumuladas. Pero nada,
Qué bueno que Antonio se declaró independiente, por lo menos así se sabe hacia dónde puede girar. Tengo entendido que estaba tocando puertas en el PLD, en la Fuerza del Pueblo. Pero que también tiene unas aspiraciones personales a la presidencia de la República. Ah, aspiraciones personales. Sí. Bueno, él estuvo, como te decía anteriormente. En principio andaba en un autobús vendiendo su candidatura a presidente, eso era lo que aspiraba desde un inicio, ¿no? Bueno, y estuvo involucrado con Minú Tavares, como te decía. Pero yo no sé, yo creo que Antonio va a ser una de esas tantas estrellas fugaces que aparecen en el firmamento político de República Dominicana y que luego se pierden en la lejanía. Ya en el ámbito de lo que es la política internacional regional, vemos en la América Latina, el señor Pou, una clara línea de apoyo a la ultraderecha. En ese sentido, me gustaría saber qué ha roto, ¿no?, la izquierda o la centro-derecha tradicional en el continente para que las clases populares terminen buscando respuestas en propuestas de derecha radical. Sí, bueno, yo creo que las democracias... Teniendo como modelo ahí a un Bukele. O sea, sí, bueno, están siguiendo hay tela para cortar. El gobierno de mano dura. Hay tela para cortar porque Bukele podrá ser muy exitoso, pero económicamente ha sido un fracaso. Milei, lo mismo, un fracaso en términos económicos. Argentina y El Salvador, en términos de captación de inversión extranjera, son dos de los países con menos posibilidades. Ecuador con Noboa. En América Latina. Noboa es, podríamos decir, un instrumento sentado ahí para servir a determinados intereses. Pero la realidad es que la derecha radical y está tomando mucho terreno. Y Estados Unidos está interviniendo en muchos de los procesos electorales para ayudar gente como sucedió en Honduras con ese señor. Bueno, ahí vemos a Abelardo La Espriella también con toda la posibilidad de ser presidente de Colombia. Keiko Fujimori ya prácticamente presidenta de Perú. Bueno, y Keiko es la principal líder golpista de Perú, porque todos esos desplazamientos que se daban de presidentes por cosas a veces hasta intrascendentes, esas vacancias, como le llaman ellos, eran promovidos por Keiko Fujimori. Keiko fue de alguna manera erosionando la base y las élites de los partidos políticos de su país para ella quedarse con una gran parte de su favorabilidad. Porque lo que sucede está que en América Latina, como no hay una cultura política muy sustentada en criterios científicos, la gente lo hace por emociones. Keiko es hija de un hombre con un historial horroroso en la vida de su país, que quizás lo único que pudo haber logrado fue erradicar a Sendero Luminoso, grupo paramilitar marxista, que causó muchos problemas, pero luego él terminó con un expediente delictivo. Y Keiko se le han conocido también muchos manejos. Sí, pero mire cómo resurge. Sí, pero América Latina, con un voto emocional, nunca tendrá la posibilidad de poder enmendar los errores que se van cometiendo. Yo creo que la ola de la derecha de América Latina viene concomitantemente vinculada a el discurso que se está enarbolando de Estados Unidos desde la política de secuestro hasta la política de apuesta al fracaso de muchos países que no se identifican con ellos. Pero vamos a analizar cuáles son los países que más éxito han tenido en términos reales, más allá de todo el aparato mediático de respaldo. Porque cuando tú me hablas de El Salvador, tú me puedes hablar así, las maras. Con las maras han sucedido muchas cosas. Pero la situación de El Salvador en términos económicos es calamitosa. La situación de Argentina peor no puede ser. Entonces,
por donde van países como Honduras, cuyas economías tienen un componente de alto impacto del lavado de activos del narcotráfico, donde las estructuras de poderes fácticos de Honduras han estado comprometidas a punto de que el señor Trump le da la posibilidad al expresidente de Honduras de salir de la cárcel después de estar condenado creo que a 28 años de prisión por lavado de narcotráfico. Se habla de más de $4.000 millones de lavado de narcotráfico, porque Israel lo presiona a Trump y le pide que lo libere, porque Israel tiene una estrategia con relación a América Latina, y eso es un tema que lo podemos tratar en otro momento, pero que ya ellos están empezando a comprar tierras en Argentina. En Argentina se hizo una legislación especial nada más para venderle tierra al sionismo. Entonces eso va complicando el escenario americano. Mira, el escenario de América Latina es un escenario sumamente delicado, frágil, desestructurado, porque la gente ya no cree en la democracia. Porque la gente cree que todos estos gobiernos corruptos que hemos tenido son la democracia, son el resultado de la democracia, y no es así. No es así. El problema es que es el populismo en América Latina, que tan malo es el populismo de izquierda como lo es el populismo de derecha. Y todos esos gobiernos que están surgiendo son populismo de derecha. ¿Cree que podrían terminar en dictadura? Porque vemos la supresión, por ejemplo, en El Salvador de los derechos humanos, o sea, donde bueno, se hace lo que diga Bukele, independientemente. Sí, indiscutiblemente él modificó la Constitución. Entonces, ¿estos gobiernos podrían terminar en eso? Bueno, podrían terminar hasta en guerra civil, que sería lo peor, hasta en guerra civil. El gobierno dominicano está inmune, o más bien la República Dominicana está inmune a esa corriente. Bueno, República Dominicana, por suerte, es un país de gente soñadora que no pierde las esperanzas y cree que, y ha tenido una experiencia de haber tenido una guerra en 1965, que aunque las nuevas generaciones no tuvieron esa vivencia, la gente de mi generación sí tuvo esa vivencia, y lo que menos se le ocurre al dominicano es que en este país se produzca una situación que pueda ponernos al borde de una crisis política estructural. Ya cerrando este conversatorio con usted, Pou, esta semana el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha anunciado un paquete fiscal anticrisis para mitigar los efectos de la guerra en Medio Oriente, con lo que se buscan unos 50.000 millones de pesos más adicionales a los primeros 40.000 que se anunció en abril en un consejo de ministros convocado por el presidente de la República. ¿Usted cree que realmente esto tendrá una receptividad positiva por parte de la nación una vez sea aprobado? Porque esto ahora pasa al Congreso Nacional. Sí, indiscutiblemente que yo leí el documento en esta madrugada, porque ayer me enviaron un documento y resulta que fue un documento equivocado. Después que yo voy casi terminado, que me doy cuenta que el documento como que no encaja. Y es que en República Dominicana debemos dejar de pensar tanto en elecciones y de acomodarle la sárgana al burro, que lo que tenemos que hacer es realmente una transformación fiscal. Lo primero de una reforma real fiscal. No, yo no le llamo reforma, yo le llamo transformación, porque nosotros tenemos un régimen regresivo, que el enfoque filosófico y conceptual es regresivo. Es decir, los que menos ganan son, en términos de recaudación, los que más dinero pagan. Entonces, mientras nosotros tengamos niveles de evasión de ITEVI por encima del 40% y de impuestos sobre la renta sobre el 55%, tú dices, bueno, por aquí hay un problema. Yo pago poco, pero pago. Ahora, y esos que no están pagando nada.
Entonces yo creo que hacia ese sector es que debe enfocarse. Según veía Magín Díaz, están dentro de las medidas, está realmente darle seguimiento a esa alta evasión que hay. Sí, pero no se ha logrado nada. Tenemos años hablando de la evasión. Hay amnistía incluso para aquellos morosos que, sí, que se pongan al pero día. yo creo que hay que darle amnistía, Sí. ¿oíste? Poniéndole sobre sus cabezas la espada de Damocles. Te vamos a dar amnistía, pero si tú no pagas, usted va a pagar con penas drásticas, la evasión. Porque no es posible que una gente tenga una empresa 20 años declarando pérdida y la empresa siga ahí en pie y la familia siga viviendo una vida boyante. Porque esa historia no se la tragará. Bueno, la realidad es que hay una crisis Hay una que crisis, no la ha provocado el gobierno. Yo creo que son medidas de contingencia. Yo creo que son medidas de contingencia, pero hay muchas cosas que hay que analizar. Porque cuando hablamos de los combustibles, bueno, sí, los combustibles han subido en el mercado internacional, pero el problema está que los combustibles en República Dominicana tienen una carga fiscal increíble, descomunal. Entonces, el gobierno no está financiando combustible, el gobierno está dejando de recaudar dinero, o mejor dicho, está dejando de tomar dinero de los impuestos que tienen los combustibles para otras inversiones y poder financiarlo. Bueno, sobre el precio del combustible, esta semana ya se aumentó, otra vez las gasolinas, los combustibles subieron y se ha anunciado de que van a congelar los precios durante 3 meses, siempre y cuando el barril se mantenga por debajo de los $95. Bueno, hay combustible, pero hay otro elemento que impacta altamente en el costo de la vida y en la canasta familiar, que son los insumos agrícolas. Eso es un aspecto. Lo segundo, algunos... Quedan exentos los insumos agrícolas, la parte agrícola, ahí bueno, no, sí. aparentemente eso no se va a tocar. Sí. Bueno, Pau, realmente vamos a tener tiempo para analizar de manera más clara y con datos más precisos estas medidas anticrisis que ha tomado el gobierno. Sí, porque es un tema que tiene mucho músculo. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y hay que profundizar muy bien con datos mucho más precisos, cuestión de que se pueda orientar mejor a la población. Le agradezco infinitamente que usted haya, como siempre, accedido a compartir con nosotros todos estos importantes temas de actualidad. Bueno, siempre a su orden y yo encantado de estar aquí con su distinguido público compartiendo con usted. Amigos televidentes, ha sido la conversación con el politólogo Daniel Pou en el segmento La Entrevista de la Semana en Puntos Encontrados con Leandro Pérez. A ustedes las gracias, como siempre, por su gentil sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.